Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos ustedes. Lo primero que quiero es agradecer la hospitalidad del Partido Socialista, de nuestros compañeros socialistas portugueses. La escenografía, nunca he dado una rueda de prensa en un sitio tan bonito y ya he dado muchas en mi vida. Y la amabilidad por habernos recibido y por habernos preparado una agenda de trabajo francamente interesante. Nos unen muchos lazos, desde luego las siglas, los principios, los valores y además una relación personal con Antonio que es muy buena. Tengo una opinión magnífica de él y tengo una opinión sobre todo magnífica de su futuro y de su porvenir. Y por tanto me va a tener siempre al lado, a mí y al resto de los socialistas españoles. Desde ese momento quiero decirles que no va a ser la primera vez que me vean aquí. Vamos a venir a menudo, vamos a estrechar nuestros lazos y sobre todo nuestro trabajo, no solo porque compartimos principios, como decía antes, sino también porque compartimos políticas y sobre todo compartimos una idea fundamental que es el papel que Europa tiene que jugar y la izquierda europea tiene que jugar para salir de la crisis en la que estamos tanto Portugal como España. Por tanto, más allá de mi afecto personal y de mi valoración óptima de su trayectoria y de su futuro político, hay un interés compartido de los dos partidos socialistas para que estas reuniones se hagan con regularidad y para mantener posiciones comunes en el marco de la familia socialista europea, y creo que para ello esta reunión ha sido de una enorme utilidad. Por tanto, salimos con las ideas muy claras, vamos a defender las mismas cosas en el marco de la familia socialista europea y pienso que eso es importante para nuestros dos países. Más allá de esta cuestión de principios generales, hemos visto, cómo no, temas de economía, sus correspondientes consecuencias sociales. Vivimos una crisis económica muy dura los dos países, los dos tenemos cifras macroeconómicas negativas y tenemos algunos elementos comunes en nuestra economía que nos han permitido reflexionar conjuntamente. Hemos acordado firmar un memorándum, una declaración que tendrán todos ustedes y más allá de eso hemos visto las debilidades de la política económica que nuestros dos gobiernos están siguiendo y sobre todo de la política económica que en este momento la mayoría conservadora en Europa está imponiendo a nuestros dos países. Y creo que estamos de acuerdo en lo sustancial. Y lo sustancial es que hay que ajustar la economía, que sin duda hay que hacer políticas de ahorro, que no podemos gastarnos lo que no tenemos, pero que solo con ajustes no vamos a salir de la crisis. Que hay que hacer junto a los ajustes económicos, hay que poner en marcha políticas de crecimiento, que estimulen el crecimiento y la creación de empleo. Y que esa es el vector que falta en la política económica europea. Ajustes sí, pero solo ajustes no. Hay que hacer otras cosas. Y por eso ha sido muy interesante compartir posiciones en relación con el pacto fiscal. Los socialistas portugueses han votado sí al pacto fiscal europeo y los socialistas españoles vamos a votar que sí al pacto fiscal europeo. Pero ese voto que sí es un voto que al mismo tiempo quiere hacer explícito que falta algo en el pacto fiscal. Falta justamente la otra parte, el crecimiento y la creación de empleo. Y por eso entiendo que es muy interesante la propuesta de los socialistas portugueses de acompañar a ese pacto fiscal un protocolo en donde Europa recoja políticas de crecimiento, recoja el papel del Banco Central Europeo, la existencia de los eurobonos, el espacio fiscal compartido, algún impuesto sobre transacciones que hay que poner en marcha. Todas estas políticas deben venir en paralelo con el pacto fiscal. Y, de hecho, ya les digo que es mi intención apoyar, por supuesto, a Antonio en todas las gestiones que haga en el mundo de los socialistas europeos para que este protocolo forme parte de la posición común que la socialdemocracia europea plantea en relación con el pacto fiscal. Hemos hablado del mercado único de gas y electricidad y compartimos un principio fundamental, y es que aquí lo que nos tiene que preocupar es lo que pagan los contribuyentes, lo que pagan los ciudadanos. Eso es lo que nos tiene que preocupar y que hay que avanzar en ese mercado ibérico sencillamente para garantizar que portugueses y españoles pagan menos por su gas
y por su electricidad. Y hasta aquí lo que hemos convenido. Nos verán más a menudo, nos vamos a ver con frecuencia, vamos a juntar fuerzas para que el socialismo europeo escuche a los socialistas portugueses y a los socialistas españoles, porque, repito, compartimos lo más importante, que es la visión de la situación económica y de lo que hay que hacer para que nuestra economía crezca y cree empleo, que esa es nuestra preocupación fundamental. Antonio, te reitero mi agradecimiento y el de toda mi delegación, Elena, José Antonio, por vuestra hospitalidad y somos todos suyos. Bienvenidas. Para a televisão, para a SIC. Gostava de lhe perguntar, perante a situação económica e financeira de Espanha, se acha que o pedido de resgate em Espanha está cada vez mais próximo, como é que o senhor tem visto esta situação e se acha que o Governo devia avançar para um pedido de resgate. Uma outra pergunta era se o PSOE está disponível para chegar a um acordo com a oposição e com o Governo para um consenso para esse pedido de resgate. No está ese tema encima de la mesa. En este momento no se habla de rescate ni creo que haya en este momento ninguna perspectiva de que España necesite ese rescate. No la hay, ¿no? Hay unos planes de ajuste que estamos desarrollando. Es verdad que los socialistas tenemos alguna discrepancia de cómo hay que hacer los ajustes, pero no de que haya que hacer los ajustes. Por tanto, compartimos con el Gobierno que hay que cumplir con esos ajustes, que tenemos que tener un horizonte para corregir nuestro déficit. Es verdad que discrepamos de cómo hacerlo, pero el objetivo fundamental macroeconómico lo compartimos y, por tanto, compartimos con el Gobierno español el que no hay en este momento ninguna perspectiva de que España vaya a ser rescatada. Soy María Oña, de Televisión Española, y la pregunta es para el señor Rubalcaba. Hoy desayunábamos con la noticia, la filtración de que el Gobierno, en el próximo Consejo de Ministros del viernes, va a hablar del copago sanitario. Los pensionistas, dependiendo de su renta, van a tener que pagar las medicinas que consuman. Y queremos saber cuál era la opinión del secretario general. Bueno, vamos a ver. Primero, todo lo que digo o lo que vaya a decir tiene la misma inseguridad que usted transmitía en su pregunta, ¿no? Hay en este momento una reunión y supongo que estarán el Gobierno transmitiendo a las comunidades autónomas sus ocurrencias, porque ciertamente no se puede calificar de otra cosa, ¿no? Déjeme que le diga que en materia educativa, porque eso ya sí sabemos lo que el Gobierno quiere hacer, sencillamente es echar profesores de la escuela pública, sin más, quitar profesores de la escuela pública. Ese es el único plan educativo que tiene el Gobierno. Y le tengo que decir que el Partido Socialista va a decir no. Este planteamiento del Gobierno de reunir a las comunidades autónomas y decirles casi textualmente: los mercados nos piden 3.000 millones de ahorro educativo, a ver cuántos profesores podéis echar cada uno. Ese planteamiento el Partido Socialista no lo va a aceptar. Va contra la educación, contra la calidad, contra la racionalidad para salir de la crisis. Es una ocurrencia, no, es una malísima ocurrencia para la educación española. Es verdad que ellos dicen que no van a echar profesores, que lo que van a hacer es no contratarles, pero esos eufemismos ciertamente no hacen sino irritar más al conjunto del mundo educativo. Hoy parece que quieren decirles a los pensionistas y quiero decir sobre esto dos cosas. Uno, que hay que ahorrar en sanidad, lo sabemos todos. Que se están haciendo esfuerzos desde hace tiempo para ahorrar en sanidad, lo sabemos todos. Que hay medidas que el Partido Socialista viene proponiendo para ahorrar en sanidad, lo sabemos todos. Por ejemplo, la Junta de Andalucía quiere hacer una subasta de medicamentos para pagar menos por el gasto farmacéutico. Y es una forma de ahorrar que, por cierto, el Gobierno de la Nación ha impugnado. Que nos digan por qué. En resumen, trato de decir que hay medidas para ahorrar en sanidad distintas de aquellas que el Gobierno pone encima de la mesa. Y si el Partido Socialista tiene que elegir entre que paguen los pensionistas o que las empresas farmacéuticas tengan menos beneficios, no le quepa duda que preferimos que las empresas farmacéuticas tengan menos beneficios. Ninguna duda. Por tanto,
no estamos de acuerdo con que los pensionistas paguen por sus recetas. Creemos que es una forma de bajar las pensiones. Ya va siendo hora de que el Gobierno se lo diga a los pensionistas. Si va a cobrar por las recetas, está bajando las pensiones y es la peor forma de bajar las pensiones, porque es bajar las pensiones al que más enfermo está, lo cual me parece ciertamente un doble pecado, ¿no? Bajar las pensiones y además bajarlas en razón de la salud. Cuanto más enfermo estés, menos pensión cobra. En resumen, que no. El resumen es que no. Que creemos que se pueden hacer muchas cosas en la sanidad pública para ahorrar muchas cosas antes de cobrar los medicamentos a los pensionistas. Que creemos que es una mala fórmula y que pedimos al Gobierno que le diga las cosas a la gente a la cara. Si están por cobrar las recetas a los pensionistas, están bajando las pensiones y además se las están bajando más al que más enfermo está, lo cual me parece una doble injusticia. No sé si vale, porque como es la ocurrencia de la mañana, ya igual por la tarde tenemos que comentar alguna otra ocurrencia. Depois das eleições na Andaluzia e nas Astúrias, compreendo o português? Sí, sí, lo entiendo, sí. O senhor anunciou novo ciclo político em Espanha, e nomeadamente, mediante acordo com a IU, poder continuar a governar o seu partido, a Andaluzia e, eventualmente, até as Astúrias. Eu gostaria de saber, por um lado, se efetivamente já há acordo entre o PSOE e a Esquerda Unida em relação a estes pontos, porque diz que é um novo ciclo político. E, por outro lado, também gostaria de saber se, nas suas relações com o PP e o Governo, o PSOE oferece algum apoio às reformas estruturais que têm que ser feitas, nomeadamente a reforma laboral, que também está na ordem do dia en España. Respecto a la primera cuestión, como sabe usted, la veo bien informada, en este momento los responsables del Partido Socialista en Asturias y en Andalucía están llevando a cabo conversaciones para conformar gobiernos en las dos comunidades autónomas. Concretamente, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, José Griñán, Pepe Griñán, está hablando con Izquierda Unida y Javier Fernández lo está haciendo en Asturias con Izquierda Unida. Las conversaciones van transcurriendo con normalidad, pero no soy yo quien está en el día a día y, por tanto, me remito a lo que ellos están informando en cada comunidad autónoma. Creo que las conversaciones, repito, van transcurriendo con normalidad, van bien, pero, insisto una vez más, son ellos los que tienen la responsabilidad política y los que tienen que informar del detalle de esas conversaciones y me remito a lo que ellos vayan declarando. Yo dije que había un nuevo ciclo político. Dije que se había acabado un ciclo político, que era aquel en el que el PSOE estaba en el Gobierno y el PP estaba en la oposición, y que entrábamos en un ciclo político en el que el PP está en el Gobierno y el PSOE está en la oposición. Y eso es lo que creo que se ha demostrado en Andalucía y en Asturias, porque ha bajado el PP y ha subido el PSOE, lo que quiere decir que el PP ha empezado a desgastarse, entre otras cosas porque los españoles están descubriendo que durante la campaña electoral el PP dijo muchas cosas que sabía que no iba a hacer. Lo digo así por decirlo suavemente. La más importante, Mariano Rajoy hizo creer a los españoles que llegar al poder y cambiarían las cosas y la economía iría mejor, y el resultado es que va peor. Está tomando medidas que nunca anunció, incluso algunas que negó explícitamente, y eso le está costando electoralmente, y en Andalucía y en Asturias lo ha pagado. En ese sentido es en el que digo que hay un nuevo ciclo. Ahora, también le digo, al Partido Socialista le queda mucho trabajo por hacer para volver a conseguir recomponer las relaciones con un sector de nuestro electorado que nos abandonó el 20 de noviembre. Mucho trabajo por hacer. Por tanto, quisiera matizar lo del nuevo ciclo. Y lo siguiente que le digo, hemos ofrecido al Gobierno del señor Rajoy pactos y acuerdos. Creemos que España pasa por una mala situación económica y que el Partido Socialista tiene que esforzarse por echar una mano, por estar ahí. Lo que pasa es que el Partido Popular parece que no quiere, y más bien lo que quiere es incluso marginar al Partido Socialista. Bueno, yo le sigo diciendo al señor Rajoy, lo hago aquí desde Lisboa, que estoy bien dispuesto a hablar de todo con él. Es verdad que no estoy dispuesto
a recortar profesores de la enseñanza pública. Me parece la peor de las fórmulas para abordar los problemas de la educación española. Es verdad que no me parece justo que los pensionistas paguen por los medicamentos, pero hay medidas de ahorro que el Partido Socialista tiene en su programa electoral que está aplicando donde gobierna, que merece la pena que nos sentemos para ver si las acordamos. Por tanto, creo que es importante que haya un acuerdo entre el PP y el PSOE en los grandes temas. Creo que ese acuerdo, ciertamente, para el Partido Socialista tiene sus límites, pero sigo reiterando mi voluntad de acuerdo. Creo que es importante que lo haya y le voy a decir más. Antes mencionaba que el Parlamento portugués ha votado el Pacto Fiscal Europeo. Mis compañeros socialistas en Portugal han votado el Pacto Fiscal Europeo. Nosotros estamos a favor. Si el Gobierno recoge en la Ley de Estabilidad que estamos discutiendo en el Parlamento el Pacto Fiscal Europeo, votaremos a favor. Pero es que el Gobierno no ha hecho eso. Lo que ha hecho es ir mucho más allá del Pacto Fiscal Europeo y eso es lo que los socialistas españoles no podemos consentir ni votar. Consentir sí, porque en democracia uno no consiente. No podemos votar. Buenos días, señor Rubalcaba, España TV América Latina. Me gustaría preguntarle sobre Argentina. Soraya Rodríguez dijo que esperaba que el Partido Popular aplicara medidas eficaces, inteligentes, prudentes y responsables. Me gustaría saber qué significa exactamente esto y cuál es la posición del PSOE respecto a este tema entre Argentina y Repsol. Hablé con el presidente de Repsol la propia tarde de la expropiación y le transmití la posición del Partido Socialista, que era apoyar a Repsol en todo lo que necesite para defender lo que entendemos que son unos derechos que se han vulnerado, los de una compañía y sus accionistas. Y el Gobierno sabe que cuenta con nuestro apoyo. Se lo hemos expresado en público y la última lo hizo Soraya. Cuenta con nuestro apoyo. Todas las medidas que el Gobierno adopte para defender a Repsol, en principio contarán con nuestro apoyo, aunque también tengo que decirle que no hemos hablado con el Gobierno. Pero, en fin, en principio nuestra posición, por tanto, es apoyo a Repsol y apoyo al Gobierno en la defensa de los intereses de Repsol y de sus accionistas. Espanha em grave crise, como dizia há pouco. Como é que comenta ou como é que viu a ida do rei Juan Carlos à África caçar elefantes? Sobre este asunto di mi opinión el lunes en España y me remito a ella. Señor Rubalcaba, si fuera usted presidente del gobierno, ¿qué haría para garantizar que Argentina cumpla los compromisos de cuando privatizó el yacimiento con petrolíferos fiscales? Pues mire, no, como le decía, nuestra posición es apoyar al Gobierno. También le he dicho con toda franqueza que no hemos podido hablar con el Gobierno. Espero que alguna vez lo hagamos y ese será el momento de contarle a mi Gobierno qué haría yo si estuviera en el Gobierno. Pero creo que en este momento cualquier cosa que yo pudiera decir seguro que no va a ayudar al Gobierno y a Repsol y prefiero, por tanto, ser prudente. Hablar de pactos de la Moncloa pues es hablar de algo que pasó en un momento de la historia y que ciertamente pues no tiene por qué volver a pasar. Ahora bien, dicho esto, para salir de la nomenclatura, que creo, repito, que es limitativa, que España pasa por una situación difícil, es evidente. Que la economía española pasa por una situación difícil, es evidente. Que España necesita hacer reformas, es evidente. Y que esas reformas afectan a la vida de los ciudadanos también. Y que es bueno para España que haya un acuerdo de los dos grandes partidos, sin duda. Si el señor Rajoy cree que no necesita ese acuerdo, yo le vuelvo a reiterar que el señor Rajoy no lo sé, pero a España le vendría muy bien ese acuerdo. Un acuerdo sobre grandes temas. Hoy hablamos de sanidad y de educación. Pues mire usted, estamos hablando de sanidad. Yo hoy le he dicho aquí y lo vuelvo a reiterar. El Partido Socialista tiene fórmulas para ahorrar gasto sanitario que no implican que los pensionistas paguen por sus medicamentos. Fórmulas. Y le pongo una encima de la mesa. Se llama subasta de medicamentos. No es una cosa que nos hayamos inventado antes de ayer porque se acaba de hacer en Andalucía. Proponemos, por tanto, fórmulas para ahorrar que no implique que los ciudadanos paguen más. Ya le decía, si hay que elegir entre los beneficios de las farmacéuticas y los ciudadanos, nosotros elegimos sin duda por los ciudadanos. Es un ejemplo de lo que estamos dispuestos a hacer, hablar de sanidad,
ahorrar conjuntamente en sanidad, a coordinar las políticas sanitarias. ¿Por qué no vamos a una prescripción por principios activos? Hay ideas encima de la mesa que estamos dispuestos a compartir y a consensuar. Esta es mi oferta, la que hicimos el otro día en educación y la que hago hoy en sanidad. Claro, si al Gobierno lo único que se le ocurre en materia educativa es quitar profesores, pues el Partido Socialista le tiene que decir que es una mala fórmula de abordar la mejora de la calidad de nuestra educación. Si lo único que se le ocurre es decir, los mercados nos piden 3.000 millones de euros, vamos a ver cuántos profesores quitamos, le decimos que es una malísima política educativa. Y con una mala política educativa no podemos acordar. Pero, en fin, si quieren hablar de educación, estamos dispuestos.